¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El número de multimillonarios en el mundo ha aumentado casi un 340% y sus fortunas un 630% en los últimos 20 años. Es decir, unas pocas personas tienen más dinero que el 95% de la población mundial. Mientras el número de personas que vive en la pobreza permanece casi invariable desde 1990. 700 millones de personas viven con menos de $2,15 al día, otros 3.500 millones con menos de 6. Para que unos pocos tengan tanto y otros muchos tengan tan poco, tiene que haber un sistema que extrae toda la riqueza de la fuerza de trabajo hacia la clase dominante. Tiene que haber explotado y explotadores, señores y sirvientes. Podría parecer algo del pasado, pero en una sociedad cada vez más desigual, los ricos tienen servicio para hacerse la vida aún más fácil. Y para demostrar su estatus y su poder. Cuanto más tiene, más gente a tu servicio. Porque la gente para ellos son como los coches, las casas o el mobiliario. Aparentemente, las sirvientas viven en un mundo aparte, junto a los ricos, con quienes comparten una especie de ecosistema perfecto. Sin embargo, detrás de su máscara dorada, la explotación bate récords. Se oculta con pequeños acuerdos y compensaciones materiales que no siempre resultan beneficiosos para todas las sirvientas, dado que se basan en el valor subjetivo que les atribuyen los ricos. Asimismo, la explotación consiste en una entrega ilimitada al trabajo que revela la violencia que ejercen aquellos cuyo dinero legitima su poder. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Durante casi 4 años, una socióloga francesa se infiltró en esos epicentros de lujo. Alice Delpierre se ocupó de la colada, los deberes de los niños, las salidas familiares o las vacaciones a tiempo completo en casas de millonarios franceses. El resultado, una tesis doctoral de casi 900 páginas, de la que ha nacido Servir a los ricos, editado por Península, un libro a camino entre lo sociológico y lo periodístico para describir ese aparente anacronismo que es el servicio doméstico de los multimillonarios en pleno siglo XXI. Alice Delpierre, bonjour. Buenos días. Bonjour, hola. C'est un plaisir de parler avec vous. Gracias. Bueno, nos acompaña también Laurence Jud, que va a ser la traductora de la entrevista con Alice. Te infiltraste entre ellos a pesar de que la confidencialidad es una de las características del servicio doméstico. ¿Cómo conseguiste entrar en un mundo tan hermético? Oui, alors effectivement, bueno, sí, efectivamente. En tant que sociólogue, en Yo fait, como socióloga j'ai essayé de pénétrer ces hemos mondes de la richesse, intentado entrar en esos mundos de la riqueza que son un poco herméticos, ¿no? Especialmente para la investigación sociológica. Pero como socióloga pude contar con algunos contactos entre los ultra ricos y con un efecto bola de nieve, pues pude realizar un montón de entrevistas en esos mundos de la riqueza, ¿no? Así que hice muchas entrevistas con ultra ricos y también con criados. Y otra parte de mi investigación fue lo que has anunciado en la introducción de este podcast, mi propia participación como ayudante de cocina y niñera en el servicio doméstico en casa de 2 familias. Pero eso fue solo una parte de mi investigación y la mayor parte de mi investigación fue unas más de 300 entrevistas con los ultra ricos y sus criados. Es curioso, Alice, que esa fortuna, en su mayoría, no se negaron a hablar contigo. ¿Por qué? ¿No les da pudor lo que tienen dentro de sus casas? Es una buena pregunta. Yo esperaba más rechazos por parte de esta gente y al final me di cuenta de varias cosas. Por una parte,
los ultra ricos, al fin y al cabo, tienen poco miedo, ¿no? No tienen mucho miedo a que una socióloga entre en su casa, ¿no? Porque es gente que al fin y al cabo está acostumbrada a que hablen de ella en los medios de comunicación y que critiquen su riqueza. Y frente a esta crítica, pues saben contestar, ¿no? Saben encontrar los argumentos y entonces pues no temen que les pase nada, ¿no? Y en esos mundos también hay que tener en cuenta que los ultra ricos viven por encima del resto de clases sociales, ¿no? Como si gozaran de cierta forma de impunidad, ¿no? Y en realidad es así, porque al fin y al cabo hay pocos juicios, ¿no?, que se celebran contra los ultrarricos o estos ultrarricos acaban ganando estos juicios porque gozan de un gran capital social, ¿no? Es decir, conocen a muchísima gente en los mundos de la política, de la justicia, así que de alguna forma pues son un poco inatacables, ¿no? Y si puede ocurrir que a veces se les denuncie, pues tienen la sensación o la esperanza de ser invencibles, ¿no? Así que una socióloga que se interesa por ellos, pues no les da mucho miedo, ¿no? Y también hay que decir que la sociología como método y como disciplina científica es una ciencia que es poco conocida, pero como ciencia social goza de cierto prestigio, ¿no?, con esta gente. Yo como joven investigadora pues me recibieron bastante bien en esos mundos porque estas personas, y especialmente los aristócratas, al fin y al cabo se preocupan por ayudar a la investigación, o de eso intentan convencerse. Así que el hecho de que una joven socióloga se interese por ellos, para ellos era una oportunidad para demostrar que ellos estaban dispuestos a abrir la puerta a la investigación y a los científicos. Y como socióloga, como investigadora, ¿qué has descubierto en esta investigación? Bueno, es un tema muy amplio. Descubrí muchas cosas que he intentado recoger en el libro, pero una de las cosas más relevantes, sin duda, fue esta explotación dorada, ¿no?, de la que hablo en el libro y que resume los principales resultados científicos de mi investigación. Cuando empecé mi investigación, me sorprendieron enseguida los salarios muy altos que cobraban los criados que trabajan a tiempo completo con los ultrarricos. Son criados que suelen cobrar más de 2.000 euros al mes, incluso a veces 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 o incluso 12.000 euros al mes, en el caso de los criados de más alto rango, como amas de llaves o mayordomos, ¿no? Y estos salarios son muy poco frecuentes en el trabajo doméstico. Cuando lees todos los trabajos de investigación que se han hecho sobre los criados en todo el mundo, cuando lees los informes de la Organización Internacional del Trabajo o de Naciones Unidas, ves que el trabajo doméstico forma parte de los trabajos peor pagados, más propensos a la precariedad, etcétera, ¿no? Y además, cuando ganas 5.000 euros al mes, formas parte del 10% de la población más rica, ¿no?, en Francia, en España o en toda Europa o incluso en todo el mundo. Así que este resultado me impactó mucho, me sorprendió desde el punto de vista científico y sociológico y económico, ¿no? Desde el punto de vista de lo que sabemos sobre la investigación laboral. Y además de estos trabajos, de estos salarios altos, pues reciben muchos regalos, ¿eh? Se les dan regalos que no son regalos pequeños, ¿no? Es decir, que los criados pueden recibir vestidos de Chanel, sombreros de alta costura, Rolex y a veces cosas incluso más grandes, ¿no? Y el hecho de que los ultra ricos les entreguen muchos regalos y buenas condiciones de vivienda, buena comida, pues eso plantea preguntas, ¿no? Para la sociología nos preguntamos por qué los ricos dan tanto cuando sabemos que ahora mismo en todo el mundo, en el mercado laboral, hay una mano de obra que estaría dispuesta a trabajar por poco dinero porque tiene una necesidad vital de trabajar, incluso sin cobrar mucho. Así que esto me intrigó, ¿no?, en mi investigación. Y lo que descubrí fue que
Al margen de estas formas de remuneración material, económica y también simbólica, ¿no? Porque los criados están orgullosos de servir a los ultrarricos porque contribuyen a su proyección, a su éxito social, pues también había una condición que es la del trabajo ilimitado, es decir, la entrega total a estas familias. Y los criados a los que conocí son personas que ganan dinero, que están orgullosos de servir a los ricos, pero también están muy cansados, están agotados física y psicológicamente. Y además no pueden descansar nunca porque trabajan día y noche. Y esta es una de las condiciones del trabajo doméstico a tiempo completo, y es que están totalmente a disposición de sus empleadores. Así que hay una paradoja. El dinero que cobran los criados pueden enviarlo a sus familias, ¿no?, que se han quedado en el país, en el caso de los inmigrantes, pero este dinero realmente no lo disfrutan porque no descansan nunca. Así que realmente es una definición de la explotación, ¿no?, tal y como la definen grandes teóricos como Marx, etcétera. Pero es una explotación que tiene cierta forma y la he llamado explotación dorada porque es el precio a pagar para tener todo lo demás, ¿no?, los salarios, los regalos, etcétera. Es muy interesante leer cómo describes cómo gobernantas, mayordomos, empleadas de la limpieza, niñeras, cocineros, choferes, trabajan de la mañana a la noche, incluso de madrugada, para los más ricos también para proteger su mundo, mientras sueñan con el ascenso social y para formar parte de su mundo. Así que de alguna manera son ellos los primeros que protegen esos privilegios porque tienen la aspiración de formar parte de su mundo. En el lenguaje institucional y estadístico, términos como el servicio o la criada parece que han desaparecido hace años, pero allí en las casas de los ricos todo el mundo sigue utilizándolo. ¿Qué otras cosas siguen igual en el interior de esas casas? Sí, en realidad lo que demuestro en mi investigación es que hay una continuidad, ¿no?, del trabajo doméstico a través de la historia. Está la idea de que en el siglo XIX o incluso XVIII los ultrarricos tenían muchos criados y la mayoría de la población no los tenía, pero esto es falso, ¿no?, porque en el siglo XIX no bastaba con ser rico para tener criados. En realidad casi todo el mundo tenía una criada para todo en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque estas criadas cobraban muy poco, ¿no? Así que el servicio doméstico era barato y era asequible para todos. Así que lo que ha cambiado a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI es la misma posibilidad de de recurrir al servicio doméstico, ¿no? Es decir, ahora mismo cuando quieres mano de obra doméstica a tiempo completo, cuesta dinero, ¿no? Porque tenemos derechos sociales ahora y han aumentado los salarios, entonces hay que ser rico para poder permitírselo. Así que el trabajo doméstico a tiempo completo es exclusivo, está reservado a los ultrarricos. Así que es algo muy estructural, ¿no? Y entonces lo que han cambiado son las personas que pueden recurrir al trabajo doméstico. Y luego, desde el punto de vista de las relaciones, no podemos decir que las cosas sigan igual que en el siglo XIX, porque hay un derecho laboral ahora, especialmente en el marco europeo, y este derecho laboral es un poco ambivalente, porque los empleadores a los que conocí declaran a sus trabajadores domésticos, pero no declaran todo, ¿no? Declaran parte del salario y hay otra parte del sueldo que se paga en negro, ¿no? Y ahí es donde tenemos un estatuto económico, administrativo y jurídico de estos criados que es un poco raro, ¿no? Y un poco ambivalente. Es decir, que estos criados cotizan un poco para poder cobrar el paro, en su caso, o poder tener acceso a una pensión, cosa que no ocurría en el siglo XIX porque no teníamos una sociedad de derechos, pero al mismo tiempo cuando pierden su trabajo o dejan su trabajo doméstico, pues están muy poco protegidos porque van a cobrar una parte muy pequeña de pensión, nunca van a cobrar una pensión
a tiempo completo y se van a ver en una situación de precariedad muy ambivalente, ¿no? Sabiendo que durante 3 años han cobrado mucho dinero, pero no por haber ganado 4.000 euros durante 3 años puedes vivir el resto de tu vida de forma tranquila, sin cobrar una pensión, ¿no? Así que al fin y al cabo, esta forma de precariedad, que es una precariedad nueva, ¿no? En una forma de trabajo que es un poco en negro, pero un poco declarada, que es como un trabajo un poco, como decía el gran sociólogo Robert Castel, pues es un poco algo que se desmorona, ¿no? Y de alguna forma sigue la llegada de la sociedad estable, de derechos, que se está desmoronando, ¿no? En Francia y en España, ¿no? Es decir, que en muchos sectores se está desmoronando y en el trabajo doméstico también tienen un estatuto laboral que no es un trabajo pagado, declarado, etcétera, con una relación salarial, pero es un poco al margen, ¿no? De esa ambivalencia hablas en el libro con estas palabras. Cuanto más trabajan y más dóciles se muestran las sirvientas, más compensaciones obtienen, hasta tal punto que comparadas con otras trabajadoras pueden parecer afortunadas en lo material. Sobre todo teniendo en cuenta que para la mayoría de ellas el servicio doméstico constituye una alternativa al paro, a la pobreza extrema, al racismo y al sexismo estructurales. Trabajando en casas de ricos, esas sirvientas acceden a algo impensable en cualquier otro lugar. Alice, ¿hasta dónde pueden llegar los más ricos? ¿Qué les pueden llegar a pedir a sus criados? Lo que demuestro en mi libro es que la particularidad del trabajo doméstico con los ultrarricos es que es un trabajo doméstico en el que trabajan todo tipo de perfiles, ¿no? Y esto es sorprendente, es decir, los ultrarricos son tan ricos que van a poder permitirse y por tanto pagar con dinero los servicios de cualquiera, entre comillas, es decir, tienen trabajadores domésticos muy poco cualificados, que muchas veces procedentes de la inmigración, que van a pagar un poquito menos, pero también van a poder tener a su servicio gente muy cualificada, muy titulada, que tienen una nacionalidad de un país occidental, hombres, y gente que se van a vender, entre comillas, más caro en el mercado laboral. Y esto sí que está relacionado con el poder que concede el gran capital económico que tienen estos ultrarricos. Es decir, que pueden poner a trabajar a un montón de gente que es cara en el mercado de la mano de obra, ¿no? En el mercado laboral. Así que, por ejemplo, van a poder contratar a gente que trabaja en un gran palacio, en un gran hotel de lujo, un gran restaurante frecuentado por estos ultrarricos. Yo conocí a ultrarricos que me dijeron, bueno, yo, por ejemplo, mi mayordomo, pues lo conocí en un hotel de lujo al que iba a veces, en la Costa Azul, y me parecía que servía muy bien. Así que le propuse trabajar directamente en mi casa por un salario que era el doble de lo que ganaba, de lo que cobraba en el hotel de lujo, ¿no? Así que el dinero, y es lo que demostraba el sociólogo Pierre Bourdieu, que establecía una tipología, ¿no?, de los capitales, es decir, de los tipos de recursos que tenemos. Hay un capital cultural, social, la red social que uno tiene, simbólico, el prestigio, y también el capital económico. Y Bourdieu decía, el capital económico es de alguna forma el más poderoso, ¿no?, de los capitales, porque permite comprar capital cultural, social, simbólico, y permite hacer durar el propio capital económico, ¿no? Así que van a poder poner a su servicio a todas estas personas, ¿no? ¿Y hasta dónde puede llegar el servicio? Pues puede ir hasta, a veces, pues tener más de 60 criados en casa a tiempo completo, ¿no? Yo la casa en la que entré, que tenía 75 criados, ¿no? Es un caso límite, pero revela el poder que puede tener estos ultrarricos. Y también se permiten
pedir cualquier cosa a sus criados, ¿no? El hecho de pagar sueldos altos les da legitimidad para pedir un servicio ilimitado en el tiempo, pero además cualquier tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, puede llegar hasta pedir a su mayordomo que encuentre una entrada para un concierto 1 hora antes del concierto en el Stade de France, que está completo desde hace un mes, ¿no? Pues el mayordomo tiene que encontrar una entrada para este concierto y además en un palco VIP, ¿no? Para su jefe. Y también puede llegar a autorizarse o a permitirse ciertas formas de violencia verbal y física. Claro, ¿qué pasa si no lo consigue? Si no consigue esa entrada, ¿cuáles son los castigos? Oui, alors si les domestiques refusent, c'est ça la question. Si los criadores se niegan, pues al final pueden ser despedidos, ¿no? Pueden ser despedidos de la casa. También lo que ocurre es que los trabajadores domésticos son muy dóciles, ¿no? No se atreven a negociar a veces pues mejores condiciones de trabajo. A veces no se atreven a dejar las casas de los ultrarricos porque tienen un sentimiento de entrega, ¿no? a su jefe. Y también son criados que se quedan en una especie de relación de control por parte de los ultrarricos. Pero me gustaría insistir en una cosa. Aunque haya cierta forma de control, no quiere decir que los criados sean víctimas de sus jefes, porque la gente a la que conocí es gente que ha elegido servir a los ultrarricos y que no forma parte de los más vulnerables del mercado laboral y a veces saben utilizar sus recursos para irse en algún momento cuando las condiciones de trabajo de la casa pues ya no les parecen bien, ¿no? Y en las entrevistas siempre me dicen que están dispuestos a sacrificarse durante unos años para ahorrar y para ganar dinero, ¿no? Así que todo esto se mezcla, ¿no? La cuestión de la decisión en sociología es delicada porque hay decisiones obligadas, ¿no? Por obligación, ¿no? Por motivos económicos o psicológicos, pero a veces en algunos medios de comunicación utilizan las palabras de esclavitud, explotación y tal, y creo que no es así, ¿no? Es gente que tiene una relación muy ambivalente con sus jefes. Los adoran y los odian a la vez. Les encanta su trabajo, pero a la vez no pueden más. Así que creo que el papel de la sociología es centrar en la complejidad de estas relaciones que están en el cruce entre relaciones laborales y relaciones familiares, ¿no? Y no se trata de escribir una realidad de forma maniquea, ¿no? Porque la realidad no es maniquea. Eso que estás contando se ve muy bien en el caso de una de estas trabajadoras, María Celesta, que llegó a perder una pierna tras una caída por no cogerse unos días libres y una baja, ya que sin ella no podían hacer nada en la familia porque ella hacía funcionar todo el piso y sus patrones contaban con ella para todo. ¿Llegar a perder una pierna es realmente alienación o simple miedo al despido? Oui, je raconte ce cas parce que sí, efectivamente cuento este caso porque es un caso extremo, pero que revela algo mucho más común en el trabajo doméstico, que es la imposibilidad de decir a tu jefe que estás sufriendo, que estás enferma o mala o tienes algo grave, ¿no? Y a veces callan las palabras, callan el dolor y acaban en una situación que puede ser dramática. Y efectivamente esto se puede describir como una situación de enajenación o alienación, pero es ambivalente, ¿no? Porque en el caso de esta criada, al final llega a ser amputada, a perder parte de la pierna, ¿no? En concreto el pie. Pero lo interesante es que sus jefes le dieron la posibilidad de ir a consultar a los mayores especialistas de París, médicos muy buenos, muy brillantes, que eran muy caros y la atendieron muy rápido, entonces pudo ser atendida muy rápido
Así que podríamos decir, y de hecho es el argumento de los ultrarricos, como veis, no los explotamos, sino que les hacemos beneficiarse de nuestra riqueza, ¿no? Les damos la posibilidad de ser atendidos con los mejores médicos, pero a la vez, en contraposición, esta atención cara a los criados sirve también para hacer que estos criados también estén otra vez en condiciones de trabajar por su propio pie, nunca mejor dicho, ¿no? Así que hay una forma de drama social y personal allí, ¿no? Y sí, efectivamente en este caso es una forma, ¿no?, de alienación, porque esta criada en concreto no se sintió así, pero sí que su cuerpo quedó completamente oprimido, ¿no? Hay una corriente teórica en sociología que se llama el feminismo materialista y habla de opresión del cuerpo, ¿no? Y la forma en que el cuerpo de las mujeres es utilizado. Y los ultrarricos se dan el privilegio de oprimir a los cuerpos no hasta la muerte, pero sí que hasta la enfermedad, hasta el drama, hasta la lesión corporal, ¿no? Lesiones que nunca se podrán sanar, ¿no? Porque un pie que se pierde nunca se recupera, ¿no? Así que eso es dramático, ¿no?, en la relación. Y como bien has dicho, y con eso terminaré, lo que he querido demostrar en este libro es tomar en serio la necesidad de criados de estos ultrarricos, porque te das cuenta de que cuando María Celesta enferma, pues la familia queda en pánico, ¿no? Porque no van a poder delegar todo el trabajo doméstico y especialmente el cuidado de los niños, y los empleadores se ven confrontados a su incapacidad para asumir lo que nunca han asumido, ¿no? Y muy concretamente a veces es que no saben ni llevar a sus hijos al cole, ¿no? Yo lo vi porque no saben cómo ir al colegio, ¿no? Y también es una forma de incapacidad material para combinar los momentos de la vida, cosa que nos puede pasar a todos a diario, ¿no? Al fin y al cabo, pues intentamos encajar en el plan diario, pues el trabajo, los hijos, etcétera, pero los ultrarricos no tienen ese problema porque se dedican al 100% a su trabajo, a su vida social, a su ocio, sin tener que encajar en su agenda en las tareas domésticas. Y cuando de repente hay que encajar el trabajo doméstico en su agenda, ahí se convierte en drama. Esto me ha recordado a una ministra de un gobierno español, también de alta clase, que decía que el momento más feliz de su día era cuando veía cómo vestían a sus hijos. En el libro relatas que la mayoría del servicio son mujeres y aparte de estas formas de dominación que has mencionado, sufren otros tipos. Mariana está acostumbrada a la suciedad, pero algunas formas de suciedad agravian su dignidad, como le sucedió con los preservativos usados que se encontró una mañana en casa de unos antiguos patrones, o como en el caso de los empleadores que se pasean desnudos por su casa sin ocultar sus encuentros sexuales o hacen bromas obscenas entre ellos. Las sirvientas interpretan esos comportamientos como una falta de respeto, aunque no se atreven a decirlo. Están en su casa, así que pueden hacer lo que quieran. ¿Y ese hacer lo que quieran qué incluye? ¿Qué tipos de violencia sufren las mujeres del servicio en las casas de los ultrarricos? Además, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de ellas son migrantes. Oui, exactement. En fait, alors ça, c'est une donnée. Sí, exactamente. Esto es un dato estructural en todo el mundo, ¿no? La mayoría de las trabajadoras domésticas son mujeres migrantes procedentes de la inmigración, muchas veces proceden de familias más o menos pobres o que han perdido categoría por la migración, ¿no? Son mujeres tituladas en su país de origen, pero cuando llegan a Francia, a España o a Europa, pues sus títulos no están reconocidos en el mercado laboral europeo y por tanto tienen que coger el trabajo que puede coger cualquiera, ¿no? Sin estar titulado.
entre los cuales el trabajo doméstico. Así que son mujeres especialmente vulnerables y que van a ser más propensas a aceptar cualquier cosa para poder trabajar, ¿no? Para poder ganar dinero, porque además se enfrentan a discriminaciones raciales muy concretas, ¿no? De racismo, y en los trabajos en los que se las acepta, pues tienen que aceptarlo todo, ¿no? A veces. Y en las casas de los ultrarricos, y es muy interesante, y como decías, son sobre todo las mujeres ultrarricas las que seleccionan y contratan a los criados, porque incluso en el mundo de los ultrarricos hay desigualdades en el reparto de la carga mental doméstica, ¿no? Son las mujeres ultrarricas las que mantienen esa carga mental de contratar a otras mujeres en su lugar. Así que los grandes ganadores de la historia son los hombres ultrarricos, ¿no? Podríamos decirlo. Y estas mujeres pues contratan a mujeres mucho más pobres que ellas, que proceden de clases populares, y exigen de ellas muchas cosas, y a veces con violencia verbal, ¿no? En las instrucciones que les dan, ¿no? También ponen a las criadas o establecen una distancia con ellas, a veces incluso cambian sus nombres, ¿no? Muchas mujeres ricas cambian el nombre de sus criadas o sus criados, y es una forma de despersonalizar a los trabajadores domésticos para limitarlos o reducirlos a su trabajo doméstico, ¿no? No los consideran como una persona, sino un extranjero, una persona ajena a la casa. Y también hay cierto racismo, porque cuando el criado tiene un nombre procedente de otro país que es difícil de pronunciar en francés, ¿no? O en otro idioma, pues se le cambia el nombre para afrancesarlo, ¿no? Entre comillas. Así que en sociología es una forma de violencia simbólica, ¿no? que genera mucho sufrimiento para los criados, y también hay formas de violencia física que son mucho más tabú. En las entrevistas, tuve entrevistas muy largas con las criadas que y pudieron hablar de esos tabúes, ¿no? Es una violencia física que se ejerce de mujer a mujer, pero también de hombre a mujer, ¿no? Porque los hombres empleadores a veces permiten ciertas formas de acoso sexual e incluso de violaciones, ¿no? En el peor de los casos, con las trabajadoras domésticas. Y es algo mucho más difícil de medir. Pero lo interesante es que, una vez más, para quitar un poco el lado exótico del trabajo doméstico en casa de los ultrarricos, hay que recordar un resultado sociológico global. Es en la familia donde se ejerce la mayor parte de la violencia física y sexual, ¿no? Y esto ha sido tabú durante muchos años en la sociedad y en la investigación, pero ahora mismo hay cada vez más trabajos de investigación sobre la familia, la violencia en el ámbito de la pareja, la violencia hacia los niños, y demuestra que en la familia es donde se cristalizan todas estas violencias. Así que esta violencia no está tan relacionada con el trabajo doméstico como con una particularidad del lugar en el que se realiza este trabajo doméstico. El lugar es la familia, ¿no? Y entonces, precisamente, como consideran a los criados como gente que no son como nosotros, no son como el resto de trabajadores, sino que son como miembros de la familia, pues por eso nos permitimos cosas y violencias que no nos permitiríamos con otro tipo de trabajadores. Así que también hay que tener eso claro para ubicar un poco, situar esta continuidad de la violencia, que está más relacionada con el contexto de la intimidad de la casa y la familia, más que con cierta forma de trabajo, ¿no? Pues ha sido tan interesante escucharte como leerte, Alizée. Merci et bon chance avec ton livre. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y gracias también, Laurence, por las traducciones. Un placer. Gracias, Laurence. Vamos a seguir analizando el mundo de los ricos, la fascinación o aversión hacia los que más tienen, pero antes un mensaje para nuestra audiencia. Nosotros no somos ricos, por eso os necesitamos. 4 episodios semanales de actualidad, cultura, denuncia, análisis, ciencia, música, humor. Por muy poco puedes tener mucho. Hazte productor o productora en carnecruda.es.
No somos ricos en dinero, pero sí en oyentes. Muy bonito, pero que paguen. Sí. De la fascinación y la aversión a los ricos vamos a hablar a través de películas y series, porque son muchas las que se dedican a ellos. The Salborn. Pamela, cielo, ¿vas a buscar a Annie y le pides que sirva el té? ¿Quién? ¿Cuál de todas es Annie? Pregunta por ella, Annie. ¿Y dónde? Seguro que la encuentras. En la cocina. En la cocina. La cocina. Annie en la cocina. Annie en la cocina. A White Lotus. El objetivo es darles a los huéspedes una impresión más bien etérea, que les resulta muy placentera, de que pueden tener todo lo que quieran, aunque no sepan lo que quieren, ni qué día es, ni dónde están, ni quiénes son, ni qué cojones pasan. Del Triángulo de la Tristeza. El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora. A Succession. ¿Esta es la mejor unidad del hospital? Lo siento, solo queremos saber si... Esto es la UCI y es el mejor sitio donde puede estar. ¿Es donde llevaría a su padre? Pueden dejar espacio al equipo para trabajar. Oiga, preocúpense de tratarlo y no del puto Feng Shui. Dejad que este señor haga su trabajo. Es por el bien de papá. Las series y películas sobre ricos proliferan, y especialmente las que se las hacen pasar mal a los que más tienen. Porque nos gusta ver sufrir a los multimillonarios. Nos gusta imaginar cómo se despellejan entre ellos. Ya nos gustaban los míticos culebrones de ricos de los 80 y los 90, Dinastía, Dallas y Falcon Crest. Pero me temo que esa venganza en la ficción es el reflejo de nuestra impotencia en la realidad. La brecha entre rico y pobre es cada vez mayor. Cada vez más extendido el discurso de la meritocracia, que dice que los ricos son ricos porque se lo merecen. Y tú eres pobre porque no te esfuerzas. Así que ya solo nos quedan las ficciones para vengarnos de la clase dominante. Aunque también hay otras series y sobre todo documentales de éxito que muestran la fascinación que tenemos los pobres por el lujo de los ricos, de Georgina, las Kardashian, First Class o Mujeres Ricas. Y lo que es un lujo es la tertulia que nos hemos montado juntando a dos queridos colaboradores de Carne Cruda, uno de la última época y otro de la primera. Es un gustazo volver a recibir en la República Independiente de la Radio al escritor y guionista Paco Tomás, director de Wisteria Lane, el programa sobre el colectivo LGTBQ+, en Radio Nacional, que por cierto era el barrio donde sufrían las mujeres ricas de Mujeres Desesperadas. Mujeres Desesperadas, correcto. Correcto, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de volver a casa. Ya te digo, bienvenido al hogar, hijo pródigo. ¿A ti siempre te han gustado entonces ver sufrir a los ricos y a las ricas? A mí me encanta ver sufrir a los ricos, pero hubo un día en el que empecé a plantearme por qué me gustaba ver sufrir a los ricos, o por qué me ofrecían constantemente películas y series en las que los ricos sufrían. ¿Y por qué? Pues mirad, yo tengo la sensación de que no son las historias de amor y lujo que del siglo XIX, sino que a partir de la irrupción del neoliberalismo empiezan a aparecer productos, y yo creo que ya empiezan con Dallas, Dinastía, y van creciendo hacia Succession, hacia Exit, hacia todo este tipo de series, que son tú pobre. No envidies a los ricos, porque mira cómo sufren. Los ricos destrozan familias. Los ricos solo piensan en el dinero y son profundamente infelices. Así que tú confórmate con tu miseria, pequeño pobre. Porque fíjate lo jodido que es ser rico. Los ricos también lloran, claro. Básicamente, claro. Y también le hemos dicho que venga a reflexionar sobre este tema a Oriol Erauskin, Infusión Ideológica, colaborador de Carne Cruda en las redes, que nos escucha desde los Pirineos, a donde se ha retirado para escribir su propio ensayo sobre la rabia, que él dirige muy especialmente hacia los más ricos y explotadores. Oriol, crudos días. Crudos días, gracias por invitarme. ¿Por qué te dan rabia? ¿Por qué nos dan rabia a los ricos? Bueno, los ricos son una representación de todo lo injusto en este sistema, ¿no? Además, una injusticia que no deja de aumentar. Estamos ahora a unos niveles de injusticia económica equivalentes a los que había antes del estallido de la Revolución Francesa. Pues en un sistema en el cual existe tantísima riqueza y que podríamos tener pues aseguradas, por ejemplo, la vivienda, como salimos este fin de semana a manifestarnos, pues no puede ser que estemos en estos niveles de precariedad, ¿no? Que casi ya solo con la subida de los precios de la comida tengamos que estar viendo cómo recortamos el presupuesto en la calidad de la comida cuando hay tantísima riqueza que este sistema produce.
Paco Tomás. Sí, Paco Tomás, tú escribiste un artículo en Público titulado ¿Por qué odiamos a los ricos? Y con razón. Esa sería la primera pregunta. Sí. ¿Por qué les odiamos? Lo mismo me vine muy arriba con lo de odiar, pero realmente no nos caen bien. No. Y no nos caen bien, yo creo que por muchas razones. O sea, no me caen bien porque suelen confundir justicia social con caridad, que es algo que me pone bastante nervioso. Suelen ser arrogantes y asumen esa arrogancia. Incluso te diría que hay gente que no es milmillonaria, que no es ultra rica, vive bien y asume que debe ser arrogante. Es como que va con el clase, dinero. Va en el trabajo, o sea... Luego, en la entrevista que habéis tenido antes con Alice, se veía. O sea, yo creo que tienen un desapego absoluto por la vida y por las necesidades de sus trabajadores más cercanos. O sea, sí, yo te pago 12.000 euros al mes para que seas mío. Absolutamente mío, para cuando yo quiera, me levanto a las 5 de la mañana y quiero un té y tú te levantas a las 5 de la mañana y me haces el té, ¿no? Luego, además, su ostentación de la desigualdad es algo que también me incomoda muchísimo, sobre todo en el mundo en el que vivimos, donde la brecha de la desigualdad es cada vez más grande. Y luego, por supuesto, su codicia, que creo que es algo en lo que es difícil empatizar con ellos. Entonces, Oriol, la pregunta sería, ¿por qué entonces una mayoría defiende a personas como Amancio Ortega? Bueno, yo no sé si sigue siendo una mayoría, creo que también los tiempos están empezando a cambiar. Creo que el cuento de la meritocracia, pues bueno, por la propia evidente desigualdad y también por la situación en la que estamos, pues poco a poco se va rompiendo. Creo que en cualquier caso, el problema es que es que aunque la gente sepa que el ascensor social está un poco averiado, sigue, ¿no?, dentro del mecanismo ideológico que lo que le empuja es a decir, bueno, pues yo sí voy a ganar. O sea, voy a esforzarme el triple para sobrevivir y para subir y para tal. Y no entrar en una lógica de la acción colectiva y de poder pensar cómo cambiar este sistema desde dentro. Pero creo que poco a poco sí que la idea de los ricos, bueno, han habido pues toda una serie de olas y demás, y que hemos visto, por ejemplo, con el asesinato del CEO de United Healthcare, que bueno, ha generado una ola de apoyo brutal a un asesino. Objetivamente es alguien que ha matado a sangre fría a 3 tiros por la calle, y a pesar de ello no solamente fueron personas progresistas, sino que muchos votantes del Partido Republicano pues vieron, bueno, es que se ha enriquecido con un sistema parasitario que nos está matando, ¿no? La cuestión de la salud en Estados Unidos es bastante sangrante, o muy sangrante, pero como que sí que estamos viendo un cierto cambio de ciclo en esta apreciación hacia los ricos. Paco Tomás, pero también es cierto que a mucha gente le encantan las series sobre ricos, los documentales sobre los milmillonarios, meterse en sus casas, ver su lujo. Incluso te diría que algunos de los influencers que ahora triunfan, lo que te están enseñando es cómo convertirte tú en un rico más. Claro, porque acaba siendo algo aspiracional. Entonces, ¿verdad que te gustaría? Es el ascensor del que hablábamos antes, ¿no? ¿Verdad que te gustaría ser como ellos? Entonces, incluso esa idea de que tú puedes ser como ellos, yo creo que es una gran trampa de ellos. Porque no vas a serlo nunca. Es que si alguien tiene clara su clase social, son esos que dicen que ya no existen las clases sociales. Entonces, ellos nunca han tenido ni una mínima duda de cuál es su clase social y cuál es su privilegio. Y lo que no quieren es que compartamos esos espacios con ellos. O sea, fíjate, el otro día, yo solo conozco un rico. Solo uno, pero ya es demasiado. Solo conozco a uno rico porque una amiga mía que no era rica se casó con él. Y se hizo rica. Entonces, sí. No. Entonces, el otro día estaba en el Four Seasons, hospedada mi amiga, fuimos a verla. Cuando nosotros entramos en el hall del Four Seasons, esto es un mi hotel chico y yo, muy caro. Sí. Inmediatamente apareció una persona a interceptarnos, que es, ¿tú te acuerdas de Pretty Woman cuando ella entraba a comprar en la tienda y llegaba como diciendo, usted no pertenece a este sitio, ¿qué está haciendo fuera aquí, de aquí, ¿no? pobre? Les molesta muchísimo que ocupemos sus espacios, por eso yo soy fan de que vayamos a sus espacios, aunque sea a pasearnos, porque les molesta muchísimo. A tomar tu café no, porque te cobran 10 euros por el café, pero paséate, para que vengan y te digan,
Perdona, ¿puedo ayudarle en algo? ¿En algo? Nada, estaba paseando por aquí, que les molesta muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ocupar esos espacios. Paseando nuestra pobreza por los sitios de nuestra ricos, pobreza, ¿vale? no admirando su riqueza, que eso es algo muy patético. Por ejemplo, yo soy mallorquín, en Mallorca está lo que se llama Puerto Portals, que es un sitio donde todos los yates de todos los ricos se quedan ahí y la gente humilde pasea a ver los yates de los ricos. A mí eso me pone nerviosísimo, porque si vamos a quemar los yates de los ricos, claro, me parece una actividad, pues, como el bricolaje, pues me parece algo que aporta algo. De hecho se está haciendo, ¿no? Y en colectivos ecologistas se está llamando a quemar los yates de los ricos, igual que se queman los Tesla. Eso te aporta algo, pero ir a admirar, y precisamente ese es su juego. Ellos están en el yate tomándose champán y te miran pasar por delante, porque ven en tus ojos lo aspiracional. Yo quiero llegar algún día a ser como tú. Y eso es lo que tenemos que quebrar. Bueno, pues hablando de quebrarse y de yates. They just bought an island. Pablo Escobar's island. Oh my gosh. Uno de los documentales que más disfrutamos en los últimos años es el fiasco Fire, el festival fallido que narra la fiesta más exclusiva que nunca sucedió, una disparatada historia de pijos engañados por otros pijos que quisieron montar el festival más exclusivo del mundo y acabaron durmiendo en tiendas de campaña ruinosas con colchones empapados y una batalla campal. Un sálvese quien pueda en las Bahamas. Uriol, hay una parte también de conciencia de clase que quiere vengarse de los ricos por la explotación a la que nos someten. Bueno, sin duda, hay mucho de ello. Bueno, antes quería comentar de la cuestión de los yates, es algo bastante sangrante. De hecho, no sé si conocéis que existen también los superyates, que son como yates especialmente grandes y contaminantes. Pues la flota global de 300 superyates en manos de los megamillonarios contamina más que los 10 millones de habitantes de Burundi, ¿no? Este es el nivel también de esta desigualdad, que es una desigualdad en la emisión de gases de efecto invernadero. Y eso al final es un asesinato, porque su capacidad de contaminar en una situación de crisis climática tan grave como básicamente que el 1% de la población más rica del mundo contamina más que el 66% más pobre de la población del mundo, estos son muertes directas. Aunque no estén apretando el gatillo, esto va a suponer, y ya está suponiendo muertes, ¿no? Entonces, el hecho de que se pueda construir una cierta conciencia de clase desde el antagonismo a los ricos, creo que se debe en parte porque estamos en un sistema en el cual, pues, como que la responsabilidad parece un poco irrastreable, ¿no? O sea, por un lado, porque nos han hecho todas estas campañas de la huella de carbono personal, que esto fue popularizado hace 20 años por British Petroleum, porque les interesa que nosotras pensamos en la crisis climática como una cuestión de elecciones del consumo individual y no como algo que tenemos que colectivamente cambiar el sistema. Pero no solamente eso, sino porque este capitalismo lleno de empresas pantalla, sociedades dentro de corporaciones que a su vez están dentro de otras sociedades, no marcas impersonales, parece que no tenga rostro, ¿no? Pero más allá de un sistema que se relaciona, o sea, que es un conjunto de relaciones abstractas, ¿no? Relaciones de trabajo, relaciones financieras, también se materializa en cuerpos, ¿no? Este es un sistema que también tiene caras, nombres y apellidos, ¿no? Pues conocemos cuáles son las 100 empresas responsables de la mayoría de la contaminación y todas estas empresas tienen accionistas, tienen ejecutivos, ¿no? Entonces, a veces ponerle al capitalismo un rostro y decir que tiene culpables puede ayudar a poder construir esta conciencia de clase, al tener un antagonismo claro desde el cual construir en nosotros. Paco, sin embargo, más allá de los ricos clásicos, del aristócrata o incluso los reyes del capitalismo de los que está hablando Uriol, ahora son más visibles pues estos tontolabas de los burpees y los Tesla que nos convencen de que hay que perder barriga, levantarse a las 4 de la mañana para dejar de ser unos losers. ¿Qué significa esto? Yo es que siento que significa que nos están ganando la batalla cultural de una manera salvaje, que quizá tenemos que volver a las trincheras como en los años 70 o en los años 60, porque realmente esto es muy preocupante. O sea, que aparezca alguien y te diga que
tú puedes conseguir unos abdominales estupendos a la vez que puedes conseguir forrarte, y que si tú te quedas en casa con el culo pegado al sofá no vas a conseguir nada, que lo que tienes que hacer es salir y pelear, toda esta idea también de la meritocracia. O sea, me parece que tenemos que volver a colocar las cosas en su sitio. ¿Cómo hacerlo? Hostia, si lo supiera, lo mismo lo vendía y me hacía millonario. Y entonces, ¿estafa piramidal tú también? Claro, y entonces yo ahora desde el poder diría, bueno, a ver, pero no sé exactamente cómo, pero yo creo que tenemos que volver a recuperar a toda esa gente que además es gente humilde, es gente precaria, es gente trabajadora, claro, a la que han seducido desde un lugar absolutamente perverso. Bueno, precisamente porque el sistema los está abandonando. Claro. Entonces aparece el primer cantamañanas o vendedor de crecepelo y se lleva el gato al agua. Uriol, ¿tú qué harías en este caso sin tomar la solución de Luigi Mangione, es decir, sin pasar por la cárcel? ¿Qué podemos hacer contra los ricos? Quemando cosas lo mismo se puede, ¿no? ¿Tú qué harías? Bueno, a ver, creo que básicamente el enfoque siempre pasa por la acción colectiva, ¿no? Creo que también, bueno, esto que comentamos de los burpees y demás, también tiene relación con una crisis de la masculinidad, porque al final gran parte del público de este tipo de discursos son hombres que se encuentran en una situación de crisis existencial, en parte por los avances del feminismo, pero también en parte por no estar en una situación económica en la cual se cumplen, ¿no?, los preceptos de la masculinidad empoderantes, ¿no? No sé qué hombre se siente hoy en día empoderado pues ante un mercado totalmente precario, etcétera. Entonces les ofrecen una perspectiva teóricamente empoderante, aunque después pues no triunfan, ¿no? Porque pensar que te puedes hacer millonario es en parte no entender de números grandes, ya que si ganaras 5.000 euros al día desde el día que Colón pisó América hasta hoy, no serías millonario, ¿no? O sea, no entendemos estas cifras tan grandes. Gracias por esta muestra gráfica. Por este hundimiento colectivo al que acabas de someternos. Claro. Entonces, no piensen que es una cosa de auto-optimizarse. Y bueno, tú puedes ir al gimnasio todo lo que quieras, que al final el gimnasio hoy en día es como la sede de reproducción ideológica del neoliberalismo, porque es ese espacio donde vas a auto-optimizarte, donde fichas al entrar, haces tus horas y demás. Pero bueno, creo que la salida a toda esta situación es necesariamente política y es necesariamente pasar por arrebatarles a estas figuras que tienen el poder y que tienen los medios y transicionar a otras formas políticas y económicas socializadas, donde el fruto de la producción esté repartido, donde se pueda planificar, donde se evite este tipo de economía basada en la obsolescencia programada, en la esquilmar recursos del sur global para fabricar cosas de baja calidad o diseñadas para romperse y que después pues todo eso se va de nuevo al sur global en forma de tóxicos, ¿no? Si no cambiamos este sistema de una manera política, estamos condenados a tener una crisis climática y de límites de los recursos pues catastrófica. Es curioso porque mientras hacemos este programa creo que hay al otro lado del cristal un chofer. Sí, del coche de un rico. Sí. ¿Te imaginas? No, lleva ahí es un verdad, rato, Paco. Ha fumado, ha comido pipa, o sea, Sí, sí, es él. Y nos saluda, saludando. De hecho nos está saludando. Es que nosotros tenemos un estudio con vistas a la mismo, calle y hay un coche de rico y un chofer. Los coches de los ricos tienen los cristales tintados. Ya, ¿Y si el rico va dentro todo escuchando el programa? Es posible, es posible. Qué entelequia. Y está cagado de miedo porque piensa que vamos a salir a quemarle el coche. Bueno, no os vayáis.